Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a forrar pantalones. Los pantalones, por lo general, no suelen ir forrados, pero hay ocasiones en las que sí que vamos a necesitar ponerle forro a un pantalón. Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo se hace y os voy a explicar todos los casos y todos los detalles que tenéis que tener en cuenta a la hora de forrar un pantalón. Para empezar, tenemos que tener ya hecho nuestro pantalón y completamente corregido, es decir, que si hay algún arreglo que tengamos que hacer, tenemos que haberlo realizado. Lo que se suele hacer primero es hacer el pantalón, se prueba, se corrigen los errores y esos errores se trasladan al patrón. Y una vez que los has trasladado al patrón, hacemos el forro. Porque el forro es otro pantalón exactamente igual que el otro. Así que es preferible abordar el tema del forro una vez que hayamos corregido el patrón para no tener que corregir dos pantalones. En el caso de que necesitemos forrar un pantalón, antes de liarnos y ponernos a trabajar con el forro hay que tener claras algunas cosas. En primer lugar, esto es un forro. Igual que forramos una falda o forramos un abrigo, podemos tener necesidad de forrar un pantalón. Y por lo general, los forros tienen la misma forma y el mismo tamaño que la prenda que van a forrar. Es decir, si mi pantalón tiene pinzas, el forro debe llevar pinzas también. Si mi pantalón en la parte de la espalda llevará un canesú, el forro también debería llevar canesú. ¿Por qué se hace esto? Porque si el forro no tiene exactamente la misma forma que la prenda a la que va a forrar, podría generar ciertos pliegues por dentro que una vez puesta la prenda se nos calquen por la parte de fuera y nos quede feo. Por eso debe tener siempre la misma forma que la prenda a la que vamos a forrar. Pero hay alguna que otra excepción. Si mi pantalón llevará bolsillos, nosotros no le vamos a poner bolsillos al forro. Y luego también puede darse dos casos a la hora de forrar un pantalón. A veces forramos los pantalones hasta los tobillos y hay otras veces que a lo mejor vamos a diseñar un pantalón largo, pero el forro se queda bastante antes, se queda como un pantaloncito corto por dentro del pantalón. ¿Cuándo vamos a necesitar forrar un pantalón hasta los tobillos y cuándo no? Esto tiene una respuesta muy sencilla y es que primero nos tenemos que preguntar por qué vamos a forrar esta prenda. Por ejemplo, podemos tener necesidad de forrar una prenda porque la tela que hemos escogido es una tela muy finita, transparente y claro, si yo no forro ese pantalón y me lo pongo, se me ven las bragas. Entonces yo tengo que ponerme un cierto forro en ese pantalón para que eso no suceda. En este caso, las telas muy finitas y casi transparentes suelen utilizarse para verano. Y en verano hace calor. Si nosotros forramos un pantalón de verano completamente hasta los tobillos, le estamos añadiendo tela de más que en principio no necesitamos y además nos va a dar calor. En ese caso, lo que se suele hacer es un pantalón ligeramente más corto que el largo total del pantalón. Si este es nuestro patrón de pantalón, tomaríamos esta línea de aquí, que es la línea de la cadera, y bajaríamos entre 4 y 10 centímetros en función de lo que más nos guste. Es decir, que al final los pantalones de verano suelen llevar un pantaloncito corto debajo, es decir, que no van hasta los pies. Si te está gustando este vídeo, no te olvides de darme like, de suscribirte si no lo has hecho y de dejarme un mensajito en la cajita de los comentarios, puesto que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Y luego está el caso de que nosotros queramos forrar un pantalón porque es invierno y tenemos mucho frío, o porque la tela que hemos escogido es una lana, somos muy sensibles a la lana y nos pica. Bueno, pues en ese caso los pantalones suelen ir forrados hasta el bajo del pantalón, es decir, irían forrados completamente. Básicamente, forrar un pantalón consiste en hacer un pantalón, hacer un segundo pantalón y meter el forro dentro del pantalón que hemos realizado. Pero antes de hacerlo hay que tener las costuras de nuestros pantalones, los dos, el forro y el pantalón, asentadas con la plancha, puesto que nos va a ayudar un montón a la hora de montar el pantalón. ¿Las costuras deben ir con zigzag o no? Bueno, pues eso va a depender del caso. En aquellos pantalones que van forrados hasta los tobillos, generalmente la parte de abajo del pantalón, del tobillo, sí que va fija una con otra. Entonces, al estar cosido, no va a necesitar que le demos zigzag a las costuras, puesto que va a ir costura contra costura
eso no se va a mover, no va a rozar contra nuestro cuerpo y por lo tanto no va a deshilacharse como si estuvieran rozando contra nuestro cuerpo. Eso quiere decir que es preferible no darle ni zigzag ni remallado a las costuras. Es preferible dejarlas simplemente planchadas y de esta manera quedará todo planito y abultará menos que si lo pusiéramos con un zigzag. Pero en el caso de aquellos pantalones que no están unidos por el bajo, que esto suele pasar en aquellos pantalones largos que no van forrados hasta los tobillos o en los pantalones cortos como este que tengo yo aquí, en ese caso al estar sueltos e independientes forro y tela sí que se recomienda que le demos un zigzag con la máquina de coser tanto a la prenda como al forro, ya que como está suelto el forro de la tela, el roce de ambos tejidos sí que podría hacer que se deshilachara. A grandes rasgos, un pantalón se forra como una falda, es decir, tenemos la prenda del derecho y colocamos el forro del revés y vamos a meter el forro dentro de la prenda. Una vez que lo tengamos, consistiría en que fuéramos poniendo costura con costura. Si las costuras están abiertas se pondrían separadas y si las costuras van juntas, en el caso de que hayamos pasado un zigzag con la máquina de coser en el forro y en el pantalón, irían todas mirando hacia la espalda. La del centro, en la que está en el tiro, pues esa da igual, lo lleváis hacia un lado y ya estaría. El caso es que tenemos que fijarla muy bien con unos alfileres y después darle un hilván por aquí para que no se nos mueva. Esta sería la parte en la que después pondremos la cinturilla. Ahí dejamos caer las perneras, pues cada uno por su lado. Simplemente consiste en que nosotros tenemos que meter el forro dentro de nuestro pantalón, dejarlo hilvanado y después colocarle la cinturilla. Y ya estaría, en principio. Si no sabéis cómo se pone una cinturilla, os lo voy a dejar en la descripción para que podáis consultar el vídeo y podéis poner vuestra cinturilla. Pero básicamente se ponen exactamente igual los pantalones forrados que sin forrar. Simplemente si está forrado, pues estamos cogiendo dos telas a la vez. Esta es la explicación fácil. Ahora tenemos que ver qué tipo de caso es nuestro pantalón y tenemos que atender a cómo hemos cerrado nuestro pantalón. Pues empezamos por el primer caso. Es el caso en el que nuestros pantalones vayan cerrados con una goma, es decir, el forro y el pantalón tienen exactamente la misma forma. Es decir, que si nosotros cogemos nuestro patrón de pantalón, al final nuestra cintura tiene que abultar lo mismo que nuestra cadera. Bueno, pues simplemente habría que sacar el forro exactamente igual que la tela, poner una pieza con otra, hilvanarla tal y como os he dicho, y después se pondría la goma encima sujetando las dos piezas. Se hace exactamente igual que cuando nosotros ponemos una goma en la cintura. Simplemente en lugar de estar cogiendo una tela, estamos cogiendo dos. Puede que sea un pelín más complicado, pero se hace exactamente de la misma manera. Si no sabéis cómo se ponen gomas en la cintura, también os voy a dejar el vídeo en el que os enseño cómo se hace en la descripción para que podáis seguir este ejemplo. Siguiente caso, pues el caso de que nuestro pantalón lleva una bragueta, ya sea de botones o ya sea de cremallera. Este es un pantalón que ya tengo de un ejercicio anterior y ya tiene la bragueta puesta. Bueno, pues eso es lo que no hay que hacer cuando vamos a poner un forro, es decir, hay que sujetar el forro en el pantalón antes de poner la bragueta. Todas las partes que están involucradas las deberíamos dejar muy bien hilvanadas para que no se nos muevan y una vez que lo tenemos hilvanado ponemos la bragueta exactamente como se pone cualquier bragueta en cualquier pantalón. Si no sabéis cómo se pone una bragueta, ya sea de botones o ya sea de cremallera, también os voy a dejar el vídeo en la descripción para que podáis consultarlo. Una vez que hayáis puesto la bragueta, se pondría la cinturilla sujetando las dos telas, la del pantalón y la del forro. Tercer caso, que nuestro pantalón tenga una cremallera invisible. En este caso os voy a recomendar que pongáis en el pantalón la cremallera y después le pongamos el forro. Una vez que hayamos puesto la cremallera, este ya es un pantalón terminado, pero bueno, yo creo que para este ejemplo lo puedo ilustrar bien. Pondríamos el forro sobre la tela y una vez que lo hayamos hilvanado, recogeríamos un pelín el forro y lo pondríamos con unos alfileres sujetándolo a la cremallera. Esto es exactamente igual que cuando forramos una falda que tiene cremallera invisible. Lo recogemos así, doblándolo, de modo que no pisemos los dientes de la cremallera y después esto yo lo cosería con una puntada invisible. También se puede hacer unir el forro a la tela y después poner la cremallera invisible sujetando la tela del pantalón y la del forro. Pero sucede que muchas veces
se nos dificultan las cremalleras invisibles si estamos sujetando dos telas simultáneamente. Además, de esta manera nos aseguraremos que como estamos retrayendo un poquito la tela respecto de la cremallera, cuando vayamos a subir y a bajar la cremallera no se nos enganche, pero podéis hacerlo de las dos maneras. Si no sabéis cómo se pone una cremallera invisible, también os lo voy a dejar en la descripción para que lo podáis consultar. Y una vez que hayamos hecho este trabajito con la costura invisible, ¿qué hacemos? Pues ponemos la cinturilla como se pone normalmente en cualquier otro tipo de pantalón. ¿Y qué hacemos con el bajo del pantalón? En el caso de que el pantalón vaya a estar suelto, ya sea porque es un pantalón corto doble como este que tengo yo aquí, o es un pantalón de verano largo pero que tiene el forro hecho pantalón corto, se hacen los dobladillos independientemente. Primero se pondría la cinturilla y se dejaría el pantalón completamente terminado. Es importante que el tema del bajo lo dejemos siempre para el final de todo, para que nos asiente bien el pantalón y sepamos dónde nos llega la tela principal y dónde nos llega la tela de forro, porque es muy importante que no nos asome por aquí el forro. Así que una vez que hemos hecho eso, se hace el bajo del primer pantalón y después se haría el bajo del segundo pantalón. De modo que, si ambos son pantalones cortos, que no nos asome uno por debajo del otro. En el caso de que el pantalón sea largo y la parte de dentro sea corta, bueno, en ese caso no habría problema en el orden en el que hagáis el bajo. En el caso de que el pantalón sea largo, la parte del bajo tiene que ir unido el forro con la tela. ¿Por qué? Porque es muy incómodo tener dos piezas largas de pantalón sueltas e independientes. Por eso suelen unirse. Así que os voy a enseñar cómo se hace. Para empezar tenéis que tener también el pantalón terminado y por supuesto con la cinturilla puesta. Bueno, pues aquí tengo una pernera de ejemplo de pantalón que vamos a forrar hasta el tobillo. Como os he comentado, tiene que estar terminado completamente el pantalón. En este caso, la parte de las costuras, al ir totalmente cerrado, no es necesario que le demos un zigzag. Tampoco va a ser necesario que le demos zigzag a la parte del bajo, ni tampoco le haremos un dobladillo doble. Es bastante importante que la parte del forro no nos quede tirante a la hora de poner el pantalón, así que mi recomendación va a ser que lo hagáis siempre a mano. Lo primero que vamos a hacer va a ser el bajo del pantalón y lo vamos a poner con unos alfileres y después, si lo necesitamos, lo vamos a hilvanar. Una vez que lo tengamos sujeto, lo que hay que hacer es terminar el bajo. Podemos elegir dos opciones. Se puede hacer a máquina, en el caso de que queráis un acabado más informal, o se puede hacer a mano. ¿Y a mano cómo se puede hacer? O le podemos dar una puntada invisible, normal y corriente, o si queremos ahorrar un poco de tiempo, podemos hacerle una puntada de cruceta, que es también la puntada que se utiliza para los bajos y para las vistas de los abrigos y las chaquetas, que es como la puntada invisible, pero un poco más rápida. Y como esto no se va a ver, puesto que va a tener el forro encima, yo casi que es la costura que recomiendo. Vamos a poner el pantalón del revés y vamos a levantar un poco el forro para que no nos estorbe. Y ahora lo que vamos a hacer es ir cosiendo, haciendo pequeñas cruces de un lado a otro de la prenda. Hay que coger muy poca cantidad de hilo de aquí, de modo que no transparente por la parte de fuera. Y vamos a coser como si nos quisiéramos pinchar con la aguja, es decir, que aunque vayamos en esta dirección, la aguja siempre tiene que ir mirando hacia nosotros. Pinchamos un hilito, de modo que no traspasemos por la parte del derecho de nuestro pantalón. Avanzamos como 1 centímetro, pinchamos aquí. Avanzamos otro centímetro, pinchamos aquí, de modo que veis, estoy cogiendo solo un hilito, de modo que no traspasa por la parte de fuera. Y esto es mucho más rápido que una costura invisible, que tienes que ir mucho más junto, pero realmente para este tipo de forro no es necesario. Bueno, pues así es como quedaría. Esta puntada se llama también puntada de escapulario. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ya ponernos con la parte del forro. Así que lo extendemos y si tenemos nuestras marcas de costura, pues lo podemos doblar por ahí. Y si no, podemos fijarnos en dónde está el bajo de mi pantalón, que debería doblar por aquí. Bueno, pues yo recomiendo que doblemos un poquito antes, ¿veis? Como un par de milímetros o medio centímetro antes de llegar al bajo del pantalón. Aseguraos de que os quede muy bien extendido el forro, ya que nos interesan dos cosas. Primero, que el forro no nos asome por aquí abajo y segunda, que luego una vez que lo hayamos cosido no nos quede tirante. Vamos a empezar por las costuras y lo que vamos a hacer es juntar costura con costura, pero en vez de hacerlo en esta parte de aquí, nos vamos a subir
un poco, mira, hasta que tapemos la puntada de escapulario. Haríamos así y le vamos a colocar un alfiler aquí. Vamos a la otra costura y lo mismo, en vez de poner que doble aquí, nos subimos un poco arriba y ahí le colocamos un alfiler. Y esto lo vamos a hacer también por el resto del recorrido de la pernera del pantalón. Más o menos que nos quede todo regular. Con esto que estaremos haciendo, que cuando vayamos a bajar el pantalón y acople en su sitio, ¿veis cómo sobra una pizquitina? Bueno, pues esto hará que luego cuando nos vayamos a sentar, las perneras no nos tiren y no nos coja al bajo ni nos tire para arriba. Siempre tiene que haber un poquito de holgura y la conseguimos de esta manera. Y ahora lo que habría que hacer es coser el forro al pantalón con una puntada invisible. Justo donde hemos salido del pantalón y en el borde del forro pinchamos y avanzamos siempre por dentro del forro. Justo donde hemos salido del forro vamos a pinchar en el pantalón y vamos a avanzar con la aguja, asegurándonos de que no nos asoma por la parte de aquí. Justo donde hemos salido con el hilo, en esta parte de aquí, justo encima, vamos a pinchar en el forro. Avanzamos con la aguja por dentro del forro y la sacamos. Entonces, justo debajo de donde hemos sacado el hilo, hacemos lo mismo, pero esta vez con el bajo de nuestro pantalón y avanzamos. De esta manera conseguiremos que no se nos vea el hilo. Si pinchamos antes o si pinchamos después, lo que estaremos haciendo es que el hilo se nos vea. Entonces, haciéndolo siempre justo debajo de donde sacamos el hilo, se nos ve la mínima cantidad de hilo posible. Bueno, pues esto habría que hacerlo a lo largo de todo el pantalón. Una vez cosido y ya con la pernera estirada, os debería quedar así, de modo que haga un pequeño plieguecito, pero que se quede siempre antes de terminar el bajo. Y por la parte delantera quedaría de esta manera. Y así es como se forra un pantalón. ¡Hasta luego!